quiero que piense en algo muy sencillo. Esta noche, cuando se acueste, ¿en qué posición va a dormir? ¿Boca arriba, de lado, del lado derecho o del izquierdo? Tal vez nunca se ha hecho esa pregunta. La mayoría de nosotros nos acostamos y ya. El cuerpo busca su posición y punto. Pero hay algo que muy pocas veces se explica con claridad, y es que la posición en la que dormimos, esa posición que repetimos noche tras noche durante años, puede tener un impacto en nuestra salud que va mucho más allá del simple descanso. Y en el caso de las mujeres, después de los 50, esto es especialmente importante, porque el corazón, durante esa horas de sueño, está trabajando, y dependiendo de cómo estemos acostadas, ese trabajo puede ser más fácil o más difícil. Quédese hasta el final, porque hoy vamos a hablar de algo que probablemente nadie le ha explicado nunca de esta manera. Buenas tardes. Soy el doctor Rosario Fuentes, ginecólogo. Tengo más de 35 años atendiendo mujeres en consulta, acompañándolas en sus distintas etapas de vida. Y si hay algo que he aprendido con el tiempo, es que muchas de las preguntas más importantes que tienen las mujeres son precisamente las que nunca se atreven a hacerle al médico, porque parecen muy simples o porque piensan que es exagerado preocuparse por eso. Hoy quiero hablarle de una de esas cosas que parecen simples, pero que no lo son: el sueño, la posición para dormir y su relación con el corazón, porque en mi experiencia atendiendo a muchas mujeres, especialmente después de la menopausia, he visto que el sueño es uno de los temas que más se descuida y que más consecuencias puede tener si no se le presta atención. Antes de hablar de la posición específica, quiero que entendamos juntas por qué el sueño es tan importante para el corazón de una mujer después de los 50. Cuando una mujer entra en la menopausia, su cuerpo pasa por una serie de cambios hormonales que afectan prácticamente todo. Los estrógenos, que durante décadas protegieron al corazón de muchas maneras, empiezan a bajar, y esa protección que antes existía de manera natural, ahora tiene que ser sostenida de otras formas, con hábitos, con cuidados, con atención. Una de las cosas que los estrógenos hacían, entre muchas otras, era ayudar a mantener los vasos sanguíneos más flexibles, más relajados. Cuando esos niveles bajan, los vasos pueden volverse un poco más rígidos, la presión arterial puede subir y el corazón tiene que trabajar con más esfuerzo para hacer lo mismo que hacía antes. Muchas mujeres me comentan en consulta que después de la menopausia empezaron a tener la presión un poco más alta o que su médico les dijo que había que vigilarla más, y muchas veces no entienden bien por qué, si ellas siempre habían tenido la presión normal. Esto es exactamente la razón. No es que hicieran algo mal, es que el cuerpo cambió, y ahí es donde entra el sueño, porque durante las horas que dormimos, el corazón tiene la oportunidad de descansar, la presión arterial baja de manera natural durante la noche, el ritmo cardíaco se hace más lento, el cuerpo se recupera. Es como si el corazón aprovechara esas horas para respirar, para reponerse del trabajo del día. Pero si el sueño no es de buena calidad, o si la posición en la que dormimos interfiere con ese descanso, el corazón no puede hacer ese proceso de recuperación de manera adecuada. A lo largo de los años he escuchado a muchas pacientes decir que duermen mal desde que entraron en la menopausia, que se despiertan varias veces en la noche, que tienen calores que las sacan del sueño, que se acuestan cansadas pero se levantan igual de cansadas. Y todo eso tiene consecuencias, no solo para el humor, no solo para la energía del día siguiente, sino para el corazón. Cuando dormimos mal de manera crónica, es decir, no una noche sino semanas, meses, años, el cuerpo empieza a producir más cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, y cuando el cortisol está elevado de manera constante, puede aumentar la presión arterial, puede inflamar las arterias, puede hacer que el corazón trabaje con más esfuerzo de lo que debería, y todo eso, acumulado en el tiempo, puede aumentar el riesgo cardíaco. Esto que voy a comentar ahora suele aclarar muchas dudas. El riesgo cardíaco en las mujeres no aumenta de un día para otro, no es como una caída, es como una pendiente suave, un hábito malo aquí, otro hábito malo allá, un sueño interrumpido noche tras noche, una presión arterial un poco elevada que no se controla bien, y con el tiempo ese riesgo va subiendo. Por eso los hábitos del sueño importan tanto, no de manera dramática, sino de manera
manera acumulativa. Bien, entonces, ¿de qué posición estamos hablando? La posición que más preocupa, según lo que se ha observado clínicamente y lo que muchas mujeres reportan, es dormir del lado derecho durante periodos prolongados. Y déjeme explicarle por qué, de manera muy sencilla. El corazón está ubicado un poco hacia el lado izquierdo del pecho, no exactamente en el centro, sino ligeramente hacia la izquierda. Cuando una persona duerme del lado derecho, el corazón queda en una posición en la que puede sentir un poco más de presión por el propio peso del cuerpo y de los órganos que lo rodean. No es una presión grande, no es algo que se sienta, pero en personas que ya tienen el corazón trabajando con más esfuerzo, ya sea por la presión arterial, por cambios hormonales, por la edad, esa pequeña presión adicional puede sumar. Ahora bien, quiero ser muy claro con esto, porque no quiero generar alarma innecesaria. Dormir del lado derecho una noche, o de vez en cuando, no es un peligro. El cuerpo es mucho más resistente que eso. Lo que puede estar relacionado con un mayor riesgo es hacerlo de manera habitual, año tras año, especialmente en mujeres que ya tienen otros factores de riesgo como presión alta, sobrepeso, antecedentes familiares de problemas cardíacos o diabetes. Cada cuerpo es diferente y lo que le afecta a una mujer puede no afectarle igual a otra. Por eso siempre conviene comentarlo con su médico, quien conoce su historial completo y puede orientarle de manera específica. Pero hay un detalle que casi nadie menciona y que yo considero muy importante entender. El problema no es solo la posición en sí. El problema más grande es la combinación de la posición con otros factores que muchas mujeres después de los 50 tienen sin saberlo. Por ejemplo, muchas mujeres en esta etapa de la vida tienen algo que se llama apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando la respiración se interrumpe brevemente durante la noche, varias veces, sin que la persona se dé cuenta. La mujer no recuerda haberlo vivido, pero el cuerpo sí lo registra. Cada vez que la respiración se corta, el corazón recibe menos oxígeno y el corazón responde con un pequeño salto, con un pequeño esfuerzo extra para compensar. Muchas mujeres me comentan en consulta que su marido o su hija que duerme cerca les dice que roncan y ellas se ríen porque sienten que roncar es algo que no es grave, pero el ronquido, especialmente cuando viene acompañado de pausas en la respiración, puede ser una señal de apnea, y la apnea, combinada con una posición que ya le pone un poco más de trabajo al corazón, puede ser una combinación que conviene revisar. La posición que más favorece la apnea del sueño, dicho sea de paso, es precisamente dormir boca arriba. Cuando una persona duerme boca arriba, la lengua y los tejidos de la garganta tienden a caer hacia atrás y eso puede obstruir un poco las vías respiratorias. Por eso, muchas personas que roncan o que tienen apnea leve duermen mejor de lado, y ahí es donde se complica el panorama un poco, porque si dormir boca arriba favorece la apnea y dormir del lado derecho puede poner algo más de presión sobre el corazón, ¿qué nos queda? Y lo que le voy a explicar ahora cambia mucho la forma de verlo. La posición que en mi experiencia atendiendo a muchas mujeres parece ser la más favorable para el corazón y para la respiración durante el sueño es dormir del lado izquierdo. Sé que puede sonar extraño, porque uno pensaría que si el corazón está del lado izquierdo, acostarse sobre ese lado sería incómodo para el corazón, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando dormimos del lado izquierdo, el corazón queda en una posición más natural, con menos presión de los órganos vecinos. La aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, trabaja con más fluidez. El retorno de sangre al corazón desde las piernas y el abdomen se facilita, y la vena cava, que es el gran vaso que lleva sangre de vuelta al corazón, no queda comprimida. Además, dormir del lado izquierdo también favorece la digestión, reduce el reflujo ácido que muchas mujeres sienten cuando se acuestan después de cenar y puede ayudar a que el sistema linfático, que es el sistema de limpieza del cuerpo, trabaje mejor durante la noche. Muchas mujeres se sorprenden cuando descubren esto.
Me ha pasado muchas veces en consulta. Le explico a una paciente que puede intentar cambiar su posición para dormir, que pruebe del lado izquierdo, y al cabo de unas semanas regresan diciendo que duermen mejor, que tienen menos acidez, que se sienten más descansadas. No siempre, porque cada cuerpo es diferente, pero sí con mucha frecuencia. Ahora, sé lo que está pensando. Doctor, yo llevo 50 años durmiendo del lado derecho. No voy a poder cambiar eso de la noche a la mañana. Y tiene razón. Los hábitos del sueño son de los más difíciles de cambiar, precisamente porque son inconscientes. Uno se acuesta con la intención de dormir de un lado y amanece del otro. El cuerpo hace lo que quiere mientras dormimos, pero hay algunas cosas sencillas que pueden ayudar a orientar el cuerpo hacia la posición del lado izquierdo y que muchas de mis pacientes han encontrado útiles. La primera es usar una almohada entre las rodillas. Cuando una persona duerme de lado con una almohada entre las rodillas, la posición se vuelve más cómoda y el cuerpo tiende a mantenerse en ese lado por más tiempo. La columna queda más alineada, las caderas descansan mejor y hay menos tentación de rodar hacia el otro lado. La segunda es colocar una almohada en la espalda, justo detrás de usted, que sirva como tope, no algo grande ni incómodo, solo algo que le recuerde al cuerpo que no debe rodar hacia atrás. Con el tiempo, el cuerpo aprende. La tercera, y esto es algo que a veces se olvida, es revisar el colchón. Un colchón que ya no da soporte adecuado hace que sea mucho más difícil mantener cualquier posición durante la noche. Si el colchón tiene más de 10 años y ya tiene hundimientos, eso puede estar afectando la calidad del sueño de maneras que la mujer ni siquiera relaciona con el colchón. Bien, hemos hablado de la posición, pero quiero aprovechar este momento para hablar de algo más amplio, porque el sueño y el corazón en las mujeres después de los 50 es un tema que tiene muchas capas y creo que es importante tocarlas aunque sea brevemente. Una de las cosas que más me preocupa como ginecólogo es que el riesgo cardíaco en las mujeres está muy subestimado. Durante muchos años, la investigación sobre el corazón se hizo principalmente en hombres, y los síntomas que se enseñaron, las señales de alerta que se divulgaron, eran síntomas de hombres. El dolor en el pecho, el dolor en el brazo izquierdo, la sensación de aplastamiento, esos son síntomas clásicos de un infarto en un hombre. Pero en las mujeres, los síntomas pueden ser completamente diferentes. Muchas mujeres que han tenido un evento cardíaco me cuentan que lo que sintieron fue cansancio inusual, una fatiga que no se explicaba, náuseas, dolor en la mandíbula o en la espalda, sensación de que algo no estaba bien, pero sin poder decir exactamente qué. Y como esos síntomas no coinciden con lo que se muestra en las películas, muchas mujeres los ignoran o los atribuyen al estrés, a la menopausia, al cansancio del día. Por eso quiero decirle algo importante. Si alguna vez siente una fatiga inusual que no tiene explicación, si siente que su corazón late de manera diferente, si tiene dificultad para respirar que antes no tenía, si nota algo que simplemente no le parece normal en su cuerpo, no lo ignore. Conviene comentarlo con su médico, no para alarmarse, sino para estar segura. Regresando al sueño, hay otra cosa que quiero mencionar porque está muy relacionada con todo lo que hemos hablado. Muchas mujeres después de los 50 tienen dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo debido a los sofocos o calores nocturnos, ese calor repentino que llega en la madrugada, que las despierta sudando, que les hace necesitar destaparse y volverse a tapar, que interrumpe el ciclo del sueño una y otra vez. Eso no es solo incómodo, eso tiene consecuencias para el corazón. Cada vez que el cuerpo tiene un sofoco, hay una pequeña activación del sistema nervioso. El corazón se acelera un poco. La presión sube ligeramente, es una respuesta natural, pero cuando eso ocurre 5, 8, 10 veces por noche, el corazón no puede completar sus ciclos de descanso de manera adecuada, y eso, acumulado en el tiempo, contribuye a ese aumento de riesgo del que estamos hablando. ¿Qué puede ayudar con los sofocos nocturnos? Esto es algo que conviene hablar con su ginecólogo o médico de cabecera, porque las opciones son diferentes para cada mujer según su historial. Pero en términos generales, algunas cosas que muchas mujeres encuentran útiles son mantener el cuarto fresco, usar ropa de cama de algodón que permita que el cuerpo respire, evitar cenar muy tarde o comer alimentos muy condimentados por la noche, reducir el alcohol y la cafeína especialmente
especialmente en las horas de la tarde y noche, y manejar el estrés durante el día para que el cuerpo llegue más tranquilo a la noche. Hay algo más que quiero tocar antes de cerrar y que siento que es relevante para muchas de las mujeres que nos están viendo hoy. A lo largo de los años he escuchado a muchas pacientes decir que sienten que el corazón les late de manera extraña de vez en cuando, como un golpeteo o un salto o una sensación de que el corazón se perdió un latido. Muchas mujeres en la menopausia experimentan esto y se asustan mucho, y es comprensible que asusten. Esas sensaciones, que en medicina llamamos palpitaciones, pueden estar relacionadas con los cambios hormonales de la menopausia. Los estrógenos también tienen un efecto sobre el ritmo eléctrico del corazón. Cuando bajan, ese ritmo puede volverse un poco más irregular de vez en cuando. En muchos casos es algo benigno, algo que no representa un peligro real, pero en otros casos puede ser una señal de algo que conviene revisar. Por eso, si usted experimenta palpitaciones con frecuencia, o si vienen acompañadas de mareo, de falta de aire o de sensación de desmayo, no lo deje pasar. Conviene comentarlo con su médico, hacerse un electrocardiograma, que es un estudio sencillo e indoloro que mide el ritmo eléctrico del corazón, y descartar cualquier causa que requiera atención. La mayoría de las veces el resultado es tranquilizador, pero es mucho mejor saberlo con certeza que vivir con la preocupación. Quiero terminar hablándole de algo que va más allá de las posiciones para dormir y de los riesgos cardíacos. Quiero hablarle de la actitud con la que una mujer se relaciona con su propio cuerpo después de los 50. He visto dos tipos de mujeres en consulta a lo largo de mi carrera: las que cuando notan algo diferente en su cuerpo dicen, es que ya estoy vieja, es normal, y lo dejan pasar, y las que cuando notan algo diferente dicen, esto no lo había sentido antes, voy a averiguar qué es. Y les puedo decir con certeza que las segundas viven mejor, no porque sean más sanas de partida, sino porque se cuidan mejor, porque le prestan atención a su cuerpo, porque no normalizan todo. Envejecer es natural, los cambios del cuerpo son naturales, pero no todo lo que ocurre después de los 50 tiene que aceptarse sin más. Muchas cosas se pueden mejorar, muchas cosas se pueden prevenir, y muchas cosas que parecen inevitables tienen solución o al menos alivio si se consultan a tiempo. El corazón de una mujer después de los 50 merece atención. El sueño merece atención. La posición en la que duerme, la calidad de ese descanso, las horas que le dedica al cuidado de su propio cuerpo, todo eso importa, no de manera perfecta, sino de manera consistente, poco a poco. Entonces, resumiendo lo que hemos hablado hoy, de manera muy sencilla, dormir del lado derecho de manera habitual puede poner un poco más de presión sobre el corazón, especialmente en mujeres que ya tienen otros factores de riesgo. Dormir boca arriba puede favorecer la apnea del sueño y los ronquidos. Dormir del lado izquierdo suele ser la posición más favorable, tanto para el corazón como para la digestión y la respiración durante la noche. Los sofocos nocturnos que interrumpen el sueño tienen consecuencias sobre el corazón que van más allá de la incomodidad. Las palpitaciones en la menopausia son comunes, pero si son frecuentes o vienen con otros síntomas, conviene revisarlas, y los síntomas cardíacos en las mujeres pueden ser muy diferentes a los de los hombres, por lo que conviene conocerlos. Nada de esto es para asustarse, todo esto es para estar más informada, más consciente y más empoderada para tomar buenas decisiones sobre su salud. Cada cuerpo es diferente. Lo que hoy le he compartido son orientaciones generales basadas en muchos años de experiencia clínica y en lo que la medicina ha ido aprendiendo sobre la salud cardíaca de la mujer. Pero su cuerpo tiene su propia historia, sus propias características, y la persona que mejor puede orientarle de manera específica es su médico, que la conoce. Lo que sí puedo decirle con toda la convicción de mis años de carrera es que escuchar el propio cuerpo, prestarle atención, hacerse preguntas, informarse, todo eso es una forma de cuidarse. Y cuidarse no es egoísmo, es sabiduría. Si este tipo de explicaciones claras y tranquilas le ayudan a entender mejor lo que vive en su cuerpo, le invito a que se suscriba a este canal, porque aquí hablamos de salud femenina de la manera en que siempre debería explicarse, con calma, con claridad, sin tecnicismos y con el respeto que usted merece, porque entender su cuerpo no
no debería ser complicado, y yo estoy aquí para acompañarle en eso. Hasta la próxima. Cuídese mucho.